Feliz sábado, hermanos. Nuevamente le damos gracias a nuestro Dios porque una vez más nos da la oportunidad, el privilegio de estar con vida y de estar aquí en este lugar que es su casa de oración, ¿verdad? Su iglesia. Estamos agradecidos con Dios y otra razón más es porque, bueno, tenemos la oportunidad de tener el repaso, ¿verdad? Una vez más también de escuela sabática, que en esta semana, bueno, pues es la lección número 8. ¿Verdad? Titulado, un título muy pequeño como la semilla de mostaza, ¿verdad? Pero de una importancia muy grande, ¿verdad? Se titula La fe. La mayoría de los que estamos aquí, tal vez, seguramente algunos que nos vayan a ver a través de las redes, estudiamos nuestra escuela sabática. Va a ser solo un repaso. Y si tú que nos estás viendo tal vez por alguna razón no tienes escuela sabática, pues quédate. Seguramente Dios tiene un mensaje para ti también. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la bendición de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana de tu santo sábado, porque una vez más nos has traído con bien a tu iglesia. Queremos pedir de tu sabiduría, queremos pedir, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe a cada uno de nosotros. Que tu bendición pueda estar en este lugar y llegue a todas aquellas personas, Señor, que tú les has impulsado a ver este repaso. Que podamos recibir tu instrucción, tu enseñanza, podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Una cosa te pedimos, Señor, en esta ocasión, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Miren, hermanos, la lección y algunos de los repasos por ahí, ¿verdad? Que pudimos ver, fue una lección bien interesante, bien importante, también a lo mejor para algunos sencilla, porque pues estos estudios vienen en la fe de Jesús, ¿verdad? Pero a veces, aunque pensemos que son sencillas, o a veces pensamos que porque viene en la fe de Jesús, ¿verdad? Que es algo, pues, más básico, muy básico. Hermanos, a veces nos llevamos grandes sorpresas. A veces personas que deberíamos de tener una fe ya muy grande, y ya tenemos años conociendo el Evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces la fe falta. A veces la fe desmaya, a veces la fe es muy débil. Y hay personas que van conociendo el Evangelio, apenas están conociendo la palabra de Dios, están conociendo a Cristo, ¿y qué pasa con su fe? Oh, es una fe grandísima, ¿verdad? Así que ustedes lo vieron en una historia que apareció ahí, ¿verdad? En la Biblia. Ahorita vamos a ir para allá, solamente lo menciono, para que no nos confiemos, ¿verdad? Para que no pensemos, oh, pues es que eso yo ya me lo sé, oh, pues es que eso es lo básico. Nos podemos llevar grandes sorpresas. Déjenme decirles, hermanos, que tal vez algunos de los que estamos aquí, algunos de nuestros hermanos que nos están viendo, yo no sé si en esta semana estaban pasando por algo difícil. Una situación, un problema familiar, una enfermedad, desánimo, yo no sé si hasta depresión. Hay veces que algunas personas hemos dicho así, me siento triste hoy, me siento desanimado. Tal vez alguien dijo, tengo problemas con mi pareja. Tal vez alguien dijo, tengo problemas con mi hijo, con mis hijos. Tal vez alguien dijo, no tengo trabajo. Tal vez alguien dijo, me detectaron una enfermedad. Pero déjenme decirles una cosa, hermanos, que Dios envió esta lección en esta semana porque sabía que tú y yo la necesitábamos. ¿Cómo hará Dios esto? ¿Cómo es que Dios acomoda las cosas? ¿Desde cuánto tiempo se habrá escrito esta lección? ¿Y cómo es que Dios sabía que en el momento que iba a tocar la lección, estudiarla, tú y yo la íbamos a necesitar? ¿Cómo hace Dios esto, hermanos? ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Y yo estoy seguro que si tú estudiaste tu lección, hermano, la estudiaste con fe, la estudiaste con oración, yo estoy seguro que tu fe se reanimó aunque sea un poco.
Estoy seguro que ese desánimo que tenías, estoy seguro que esa cosa, ¿verdad?, que te hacía sentir mal. Si el problema lo veías así, después de haber leído la lección, que lo viste un poco más pequeño. ¿Por qué? No porque el problema a lo mejor se haya hecho un poco más chico, sino porque ahora sabes que Dios está contigo. Esto lo estoy diciendo, hermanos, bueno, como una realidad y a manera de introducción. Todos los repasos que vimos por ahí comenzaron con el ejemplo, ¿verdad?, que tiene la escuela sabática, que creo que es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Todos en esta era de modernidad hemos escuchado la palabra Wi-Fi, ¿verdad? ¿Qué es? Una señal inalámbrica, ¿verdad? Relacionada específicamente, bueno, con el Internet o la Internet, ¿verdad? Como dicen. Pregunta, ¿has visto una vez esa señal? ¿Verdad que no se puede ver? ¿La has sentido? ¿Verdad? A lo mejor tampoco, pero sabemos que existe, ¿verdad? Porque funciona, ¿sí? Bueno, este ejemplo está ahí en la escuela sabática para poner de ejemplo, ¿verdad?, la fe. La fe, hermanos, nuestro versículo de memoria, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú esperas? Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera. En el contexto cristiano, pues pudiéramos decir, yo espero mi transformación. Yo espero a Jesucristo por segunda vez. Al igual que la señal de Wi-Fi, ¿quién ha visto un día a Jesús? ¿Quién ha visto un día a Dios? Nadie. Por eso es indispensable que se ejerza fe, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento dice que sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso decíamos en la mañana, todos los que nos hemos dado cita aquí, tú que estás viendo este video, lo estás viendo porque el Espíritu te ha impulsado a que ejerzas un poco de ¿qué? De fe. Si tú no tuvieras fe, si yo no tuviera fe, hermanos, no estaríamos aquí. No tendríamos este libro en las manos. No hablaríamos de la esperanza bienaventurada que cada cristiano debe de tener, que es la segunda venida de Cristo Jesús en las nubes del cielo. Pero tenemos fe, ¿porque lo hemos visto? No, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, estar convencido de lo que no se ve. Vuelvo al ejemplo del Wi-Fi. Nunca has visto, tú que me estás viendo, nunca has visto la señal de Wi-Fi, no se ve, pero estás convencido que existe, porque estás viendo que eso hace funcionar a un aparato llamado celular. No la ves, pero yo te puedo preguntar, oye, ¿tienes Wi-Fi en tu dispositivo? ¿Tú qué me vas a decir? Sí. Y te voy a decir, ¿y cómo sabes si no lo estás viendo? Yo hasta que no vea, pues tú me vas a contestar, bueno, no lo veo, pero aquí está la evidencia, mira, mi celular funciona y eso es la evidencia de que hay Wi-Fi, aunque yo no lo pueda ver. Hermanos, en la vida espiritual es lo mismo. Tú no ves a Dios, ¿sí? La señal de Wi-Fi, tú no ves a Dios, pero hay evidencias que demuestran que Dios existe. Ya lo decíamos ayer, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, el arco iris, el aire, el oxígeno, pues, la vida. Esas son las evidencias que demuestran que Dios existe. Alguien decía así un día, oye, tú me creerías si, vamos a suponer, aquí no hay nada, miren, este espacio está vacío. ¿Me creerías y al otro día vienes y aquí hay, ¿qué te gusta? Una fotocopiadora. ¿Me creerían que yo les dijera, ¿saben qué? Miren, ayer que nos fuimos no estaba esta fotocopiadora aquí, pero de repente allá apareció solita y funciona, mira, saca copias.
Tú que me estás viendo y los que están aquí, ¿me creerías lo que yo te estoy diciendo? Solita apareció, mira. No sabemos qué pasó ahí solita apareció. Se juntaron los elementos a una exactitud al 100% para que la impresora sea funcional, pero solita, nadie la hizo. Solita ahí se formó. ¿Creen ustedes esto? Exacto. Hermanos, claro que no. Yo creo que un loco solamente creería esto, pero la razón humana y la lógica humana nos diría, no, alguien tuvo que fabricarla, alguien tuvo que armarla, alguien tuvo que poner las piezas en su lugar para que esa impresora fuera funcional. No te creo que haya aparecido nada más ahí. ¿Están entendiendo el mensaje? Toda la gente que dice que el sol y que la luna y las estrellas son producto de un Big Bang, ¿sí? Que son un accidente cósmico y que ese accidente cósmico pues puso al sol en su lugar y a la tierra en su lugar y puso la temperatura, pero solito, fue sin querer, fue un accidente. Hermanos, solo un loco cree esto. Si usamos la razón, si usamos la mente, la inteligencia, vamos a decir igual que la impresora, es imposible. Es imposible. Alguien superior, alguien con poder, tuvo que haber formado esas evidencias que hablan que Dios existe. Lo que a ti te falta, decía, no recuerdo si era la lección, hermanos, o alguien que dio un repaso, se me hizo bastante interesante. Si tú que me estás viendo no crees en Dios, lo que te hace falta no son evidencias de la existencia de Dios. Escúchame bien. Si tú que me estás viendo no crees que hay un Dios, no crees en Dios, no te hace falta evidencias para demostrar que existe ese Dios, porque evidencias hay muchísimas. Te digo qué es lo que te falta. Un corazón dispuesto. Un corazón sincero. Porque evidencias y señales hay a donde quiera que tú voltees. Cada que tú abras los ojos en la mañana es una evidencia de ese ser poderoso llamado Dios, que es el que te da la vida. Es más, cada segundo, cada que respiras, es una evidencia que Dios existe. La gente pasa diciendo, queremos ver señal. ¿Queremos una señal? Ya se decía. Es que si yo hubiera estado en el tiempo de Moisés y hubiera visto cómo se abría el mar rojo, pues yo sí hubiera creído. Es que mira, antes cuando se dice que bajaba el maná, pues yo hubiera creído. Hermano, ¿sabes que si hubieras vivido en esa época, hubieras sido un incrédulo? Si lo eres hoy, aunque hubieras visto aquello, serías el mismo incrédulo. Porque déjame decirte que es más fácil para nosotros creer hoy en la actualidad que para creer el pueblo de Israel en su época, porque Israel no tenía historia, Israel no tenía evidencias pasadas de los grandes milagros de Dios, como hoy nosotros los tenemos. ¿Me doy a entender? En la escuela sabática, la parte del domingo trata de eso, ¿verdad? Se titula así, dame solo una señal. Dame solo una señal. ¿Quiénes eran los que estaban pidiendo señal? ¿Los incrédulos? Fíjense, hermanos, qué contraste, ¿no? Aquellos que se decían creer, aquellos que se decían que eran los creyentes, eran los incrédulos. Y habían visto ya muchas señales, muchos milagros de Jesús. Por eso cuando piden señal, el Señor Jesucristo, lleno de tristeza, lleno de indignación, le responde así, ¿este pueblo qué? ¿Se acuerdan? No. ¿Este pueblo qué? Incrédulo, ¿verdad? Esta generación incrédula.
pide una señal. Hermanos, ¿cuántas señales ya había dado Jesús? Hoy en la actualidad, ¿tú qué dices? No, pues es que yo también quiero ver algo. Ponte a pensar cuántas señales te ha dado Dios para que creas en Él. ¿Tienes hijos? No es una señal, no es un milagro de la vida. ¿Tienes un lugar donde dormir? ¿Tienes salud? Y todavía pides señal. Hermanos, no seamos ingratos. No seamos incrédulos. El Señor Jesucristo le responde a estos hombres. Mira, no se les va a dar ninguna señal. ¿Sino la de quién? La del profeta Jonás, ¿verdad? Que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez. Y lo compara, ¿verdad? Con otro hombre que bien podían haber dicho, este hombre no tiene fe, pero tenía más fe que ni esos hombres que le pedían señal a Jesús. ¿Cuál era? Oh, ¿verdad, hermanos? Qué historia tan interesante. Qué historia tan interesante la de este hombre que le manda a decir a Jesús, ¿verdad? Oye, tengo un enfermo en casa. Vayan, manda por él, ¿se acuerdan? Manda por Jesús y dice, vayan, porque yo he escuchado que este hombre da la salud, da la sanidad. Y cuando va Jesús por el camino, ¿qué es lo que sucede? A ver, si estudiamos o no estudiamos, ¿qué sucede? Exactamente. Exactamente, dice, mira, Señor, manda a sus criados, ¿verdad? Manda y dice, mira, Señor, no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero mira, Señor, di la palabra. Y mi siervo sanará. Yo no sé si en estos tiempos hubiera sucedido eso, nos hubiéramos indignado, ¿verdad? Uno quiere que vaya a su casa. Pero el Señor Jesús comprendió bien lo que estaba pasando con este hombre. Tanto que el Señor Jesús se admiró. Porque el hombre da razón, dice, mira, Señor, di la palabra solamente. Y mi siervo sanará. Pero él no queda ahí. Él explica, él da razón. Y dice, porque mira, Señor, yo también soy hombre de autoridad. Hermanos, ¿qué estaba diciendo este hombre con estas palabras? ¿Qué estaba diciendo? Estaba evidenciando la fe que él tenía en Jesús. Verdaderamente este hombre creía que Jesús era un hombre ¿de qué? De autoridad. ¿Sí? Yo no sé si lo había visto alguna vez, yo no sé si había platicado con él, pero por lo que se entiende solamente había escuchado de él. Y con haber escuchado, este hombre creyó en Jesucristo. No como un hombre cualquiera, sino como Dios. Por eso en esas palabras se revela, ¿verdad? Dice, yo también soy hombre de autoridad y tengo hombres a mi cargo. Y a este le digo, ven, y viene. Y a aquel le digo, ve, y va. Señor, tú también tienes autoridad. Hermanos, qué fe. ¡Qué fe! Tú también tienes autoridad, Señor. Mira, con que solo no es necesario ni que tú vengas. Solamente di. Como tú tienes la autoridad, Señor, hermanos, este hombre reconoció a Jesús. Por eso Jesús se admira y dice, de cierto les digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, en Israel le andaban pidiendo señal. Los que deberían de haber tenido mucha fe.
el pueblo de Dios y aquel hombre, ¿verdad? Dice, solo di la palabra. Hermanos, ¿habrá una lección para nosotros hoy ahí? Nos decimos ser el pueblo de Dios. Nos jactamos, ¿verdad? Soy adventista del séptimo día. Conocemos la verdad, nosotros somos los que tenemos la verdad. Pero lo que nos impulsa a decir eso no es fe. ¿Qué es? Presunción. Para sentirnos a lo mejor más que los demás y despreciar a aquellos hombres. ¿Y tú qué sabes? Que si una persona o ciertas personas de otra religión que no conoce la verdad que tú conoces, que el Señor Jesucristo te dijera, ves a aquel hombre, tiene más fe que tú. Y eso es real, hermano. ¿Has visto a nuestros hermanos católicos que aunque no conocen la verdad, porque todavía no les ha llegado, ¿verdad? Pero has visto su fe que tienen? ¿Has visto la reverencia que guardan en la iglesia? ¿Has visto el amor que tienen por su prójimo? No en vano Jesucristo dijo que los publicanos y las rameras van delante que nosotros, hermanos. ¡Qué vergüenza! Por eso nos falta fe. Porque la fe no solamente es decir creo. Mucha gente piensa que eso es la fe. ¿Sabe qué dice la gente? Ay, no, yo tengo mucha fe con mi Dios, tengo mucha fe. ¿Saben quién confiesa el nombre de Jesucristo también? Los demonios. ¿Entonces los demonios tienen fe? Claro que no. Los demonios confiesan y creen en Dios y en Jesucristo porque lo han visto y saben que existe. Pero no por fe. Tiemblan. Tú decir y el yo decir, ay no, yo sí creo en Jesús y en Dios. Hermanos, no nos confundamos, eso no es fe. Eso no es fe. Más adelantito vamos a ver qué es tener la fe, pero la fe de Jesús. No es lo mismo tener la fe en Jesús que tener la fe de Jesús. Si ustedes recuerdan, ya hemos comentado algo sobre esto. Hermanos, ¿hay algún comentario, alguna cosa interesante que ustedes hayan leído en la semana que quieran compartir? ¿O todo está bien? A ver, Marco. La fe también puede ser utilizada a la inversa. Por ejemplo, todas las personas que no creen en Dios, que se conocen como ateos, también tienen fe, pero tienen una fe en algo que no existe. Yo sé que Dios no existe y hasta para eso se ocupa la fe. Entonces, es una fe a la inversa. Entonces, nosotros no tenemos una fe simplemente a ciegas, sino por evidencias, como usted lo ha comentado, y pues que Dios nos ayude para que podamos ejercitarla todos los días, podamos hacerla crecer, y bueno, y pues que Dios nos ayude, porque podemos jactarnos de estar en el pueblo, decir que somos del pueblo de Dios, cuando pues los publicanos y las rameras, como se comentaba, pueden ir delante de nosotros. Por eso que Dios nos ayude para velar y orar. Miren, lo voy a leer aquí en la lección para que a lo mejor no digas, eso ya es de la cosecha de Daniel, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. El hecho de que sigamos a Jesús
no significa automáticamente que nuestra fe sea sólida. Lo que estoy diciendo. De hecho, algunas personas decían creer. Fíjense, en el tiempo de Jesús los fariseos decían, nosotros somos de allá de Abraham, somos de Moisés, somos el pueblo elegido, creemos. Pero Jesús discernió lo que realmente había en sus corazones. Hermano, ¿qué pensarías si una persona, voy a ponerles un ejemplo, te dijera, ven a mi casa, hice una comida, y tú le dices, vamos a poner el ejemplo de la parábola de la Biblia, ¿verdad? Y tú te excusas y le dices, no puedo porque tengo que hacer esto. Y luego te vuelve a invitar. Y tú le dices, no puedo porque ahora estoy haciendo esto u otro. Y luego te vuelve a invitar. Y tú le dices, no puedo porque ahora voy a ir por mis hijos. Y siempre te excusas. Pero llega un momento en que ahora tú necesitas de esa persona que te está invitando a comer. Y entonces ahora, pues tú vas a buscar a esa persona. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías bien confiada de ir? ¿Cómo sentirías? ¿Verdad que se sentirá como algo de vergüenza? Hay tantas veces que esta persona me invitó, yo la desprecié. Y ahora que yo necesito, ¡ay, qué pena! Hermano, que me estás viendo, ¿no crees que esto te pueda pasar un día con Dios? Tantas invitaciones que te ha hecho. Mira, conóceme. Mira, cree en mí. Mira, yo te puedo ayudar en tu vida, te puedo ayudar con tus problemas, puedo solucionar y cambiar tu vida en un momento. Esa paz y todo lo que estás buscando yo te lo puedo dar en un momento. Y tú y yo decimos, no, ya luego, después, no quiero, no creo esto y lo otro. Pero que el día que Dios no lo quiera tengas una enfermedad terminal. ¿Qué día Dios no lo quiere? El día que pierdas un hijo. ¿Qué día Dios no lo quiere? El día que estés pasando por una prueba grande. ¿Entendieron el ejemplo? Por eso, hermana, ahora que estás bien, aunque tú sabes y yo sé que dentro de mí no he sido lo que Dios quiere, he andado en los caminos del mundo tal vez, he despreciado la Biblia, he despreciado la iglesia, he despreciado la palabra de Dios. Hermano, antes que llegue ese momento, busca a Dios. Con fe. No esperes a que pasen esas experiencias malas, porque cuando pase, todavía se te va a hacer más difícil. Porque con qué cara, con qué vergüenza vas a venir a decirle a Dios. Y déjame decirte que aunque eso suceda, Dios te va a recibir. Dios te va a aceptar si eres sincero. Pero la pregunta es, ¿para qué esperas? ¿Para qué esperas a esto? Y luego con aquella cara de vergüenza decir, mientras yo estuve bien toda mi vida no busqué a Dios y ahora que estoy mal, ahora sí lo tengo que buscar, qué vergüenza. Se te va a hacer todavía más difícil. Por eso, ahora que estás bien, ahora que Dios ha sido fiel contigo, aunque tú y yo no hemos sido fiel con Él, busquémosle con fe. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, para que a lo mejor lo digo humanamente, diría Pablo, humanamente lo digo, para que Dios no vaya a decir, ahora que necesitas, ahora sí vienes a buscarme. Aunque Dios no lo dice, ¿verdad? Por eso digo que humanamente. Pero es mucho mejor, espero, hermanos, me hayan entendido lo que les quise dar a entender. Hermanos, hay personas que hemos o han, y esto vuelvo a repetir, no solo le pasa a los nuevos, si tú ya llevas mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo conociendo el evangelio, no te confíes y digas, es que eso es para los nuevos, ¿verdad? No, yo ya tengo a retear, hermanos, eso no es garantía. Muchas personas nuevas o muchas personas que tienen ya mucho tiempo en el evangelio,
pueden confundir la fe con sentimientos. Por eso la parte de la lección, de la parte del martes, se llama la fe no es un sentimiento. ¿Sabes que casi seguramente tú y yo hemos confundido la fe con un sentimiento? Porque ¿quién no ha dicho así? ¿O quién no ha escuchado decir así a alguien? Ay, no, como que hoy no tengo ganas de leer hoy. No, como que amanecí sin fe, ¿verdad? Si bien no lo dicen, eso es lo que están diciendo. Y no leen la Biblia porque no sienten. Están confundiendo la fe con un sentimiento. El hermano X, miran, oye, ¿por qué no vendría el hermano hoy? Pues quién sabe. Y dentro de ellas viene, hermano, ¿por qué no vino hace? No, fíjate que amanecí sin ganas. No, no tenía ganas de venir a la iglesia. Y muchos han dicho, hemos dicho así. Y es que si yo no lo siento, pues a Dios no le agrada. Yo por eso mejor no soy, e incluso hasta se justifican, nos justificamos. Yo no soy hipócrita. ¿Sí o no? No, yo no soy hipócrita. Yo, si no siento el gozo de ir a la iglesia, ¿a qué voy? Mejor me quedo en mi casa. Hermano, estás confundiendo la fe con un sentimiento. Hermano, la fe no son sentimientos. Te sientas bien, te sientas mal, te sientas con ganas o te sientas sin ganas. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes cuál es lo correcto. Y lo bueno de todo esto es que la Biblia enseña que en esos momentos más difíciles es cuando tú debes de ejercer tu fe. ¿Sí o no? Son pruebas que Dios deja llegar, para ver realmente si tienes fe o no tienes fe. Miren, hermanos, en la vida van a pasar cosas bonitas, como las que seguramente estás pasando ahorita. Tienes una esposa, tienes un esposo, tienes tus hijos sanos, tienes una mamá, tienes un papá, tienes dónde vivir, tienes alimento. Y mientras las cosas van bien, ¿qué pasa con tu fe? Pues parece que va bien, ¿verdad? Parece que es inquebrantable. Vienes a la iglesia, oras a Dios y le dices, ay, Señor, gracias te doy, como el fariseo, ¿verdad? Casi, casi. Gracias te doy, mira, porque tengo esto, porque tengo lo otro, porque mira esto, porque, ay, alabado sea tu nombre, Señor. Pero ¿qué pasa cuando vienen momentos difíciles como los que seguramente también estás pasando ahora? ¿La fe decae? ¿Te preguntas tal vez si realmente existe un Dios? ¿Te preguntas realmente si lo que has conocido será verdad? Porque aparte del desánimo, aparte de la carga, aparte de la prueba que estás pasando, hay un ser que todavía viene y te dice, ya ves, ¿dónde está tu Dios? No que a los que le temen, Jehová los va a defender y los va a librar. ¿Y a ti? Me doy a entender, hermano. Y es un momento de oscuridad. Es un momento donde la fe, si no decae, pues sí se simbra. Vienen momentos de desilusión, de tristeza, de preocupación. Y la fe, por eso el testigo fiel aconseja una fe probada, que no una fe donde todo va bien, una fe probada en fuego, para que veamos y sepamos si realmente eso es fe o simplemente a lo mejor es como los fariseos que decían creer. Miren, hay un montón de personas, hermano,
que dicen o decimos tener fe, y nos viene un problemita pequeñitito, y corremos luego al doctor, corremos luego al psicólogo, corremos luego a no sé dónde. Hermanos, pregunta, ¿eso es fe? Marco, tú querías comentar. Esta parte es muy interesante. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos o por lo que estamos atravesando? Y el claro ejemplo está en la historia de Job, pues una historia muy conocida. Qué fácil es para todos, pues, adorar mientras todo está la prosperidad y todo va bien. Pero cuando lo pierdes todo y cuando incluso tus amigos te dicen, ¿sabes qué? Arrepiéntete, algo has de haber hecho, por eso te está viniendo aquello. Es cuando uno, pues, se simbra, como comenta. Y vemos en el ejemplo de Job que sin tener una escritura no había absolutamente nada de alguna historia que él hubiera haber visto, que de lo que estaba detrás del telón y cómo Satanás era quien estaba ahí probándolo. Veíamos hace algunos trimestres algo de los crisoles, cómo se puso caliente. Y en ese caso, pues, como él no se dejó llevar por el momento, ni por sus sentimientos, ni por lo que le decía nada. Y él llegó a exclamar así, aunque él me matare, en él esperaré. Y pues un gran ejemplo para que nosotros en todas las situaciones sepamos que Dios está muy cerca y aunque sabemos qué es lo correcto, pero muchas veces pues no lo hacemos. Entonces que Dios nos ayude para que en esa situación, como dijo el apóstol Pedro cuando toda la noche había pescado, Señor, pues, no he pescado no, pero en tu nombre voy a echar la red. Y así nosotros también, aunque no entendamos las cosas, Señor, pero en tu nombre voy a seguir adelante. Así es, hermano, muchas gracias. Miren lo que dice aquí, algunas personas pueden creer que no tienen fe porque no se sienten cerca de Dios. Ya le fallé a Dios, a veces le fallamos a Dios, ¿verdad? Ya le fallé, no me siento cerca de Dios y se pierde la fe. Dice, o no son lo que deberían ser como cristianos, pero la fe consiste en creer y confiar en Dios, no solo en los buenos momentos, sino en aquellos momentos que estamos comentando, ¿verdad? En los momentos malos. También en la oscuridad. También se debe de confiar en la tormenta. ¿Se acuerdan de los discípulos en la barca? ¿Sí? ¿A quién clamaron en su desesperación en medio de la tormenta? Al Señor Jesús, y tuvo la solución, ¿verdad? Dice, incluso cuando no entendemos del todo lo que ocurre en nuestra vida. Los sentimientos nunca deben dominar nuestra experiencia religiosa ni nuestra relación con Dios. Hermanos, los sentimientos, ¿cuántas veces hemos hablado de los sentimientos? Los sentimientos intervienen, pueden intervenir en nuestra relación con Dios y eso no es correcto. Hay personas, hermanos, sabemos personas, se pelea la esposa con el esposo y el esposo dice así, pues ahora para que se te quite no voy a la iglesia, hermanos. O viceversa. La esposa le dice al esposo, no, ahora tú ve, ahora no te acompaño, tú vete solo a la iglesia. Hermanos, Dios, ¿qué culpa tiene de tus problemas personales? De tus problemas familiares. ¿Me doy a entender? Pero lamentablemente a veces como seres humanos así somos. Estamos mal con la esposa, con el esposo, con los papás. No, ahora no leo la Biblia, dicen los chamacos, dicen por ahí. No, ahora no leo la Biblia, porque me hiciste enojar. Bueno, ¿y Dios qué culpa tiene que tu papá te haya hecho enojar? ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo, hermano? Pero eso solamente son excusas, son justificaciones. Ahora, a lo mejor no lo decimos, porque tú puedes decirme, no, yo nunca he dicho eso, pero ¿qué tal que sí lo haces? ¿Qué tal que sí lo hacemos? No, ando mal, ando que no me calienta ni el sol. No, ahorita no quiero leer, ahorita no tengo, incluso hasta decimos, ahorita no tengo cabeza para eso. No. Entonces no hemos entendido, no hemos conocido, ¿sí? Porque el ser cristiano, el creer en Dios, no solo es cuando nos va bien. Pregunta, y hago la pregunta de esta manera,
solamente para que se entienda. ¿Cuándo tú y yo necesitamos más a Dios? ¿Cuando estamos bien o cuando vienen esos momentos difíciles? ¿Cuándo lo necesitamos más? En los momentos difíciles, y es cuando lo buscamos menos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mundo del revés, como seres humanos. Siempre estamos alrededor cuando todo va bien, cuando hay trabajo, cuando mi esposa va bien, el esposo, los hijos. No buscamos a Dios porque todo está bien. Y cuando todo está mal, pues no buscamos a Dios porque pues no, pues es que mira cómo estoy. Como seres humanos, lamentablemente a veces así reaccionamos. En el conflicto de los siglos, el capítulo 2 es un capítulo completo que se llama La fe de los mártires. Y ahí podemos ver cómo en las situaciones más complicadas preferían morir a negar a Dios. Así es, personas de fe, ellos habían comprendido lo que era la verdadera fe. Es más, ellos no tenían la fe en Jesús. Ellos tenían la fe de Jesús y ahorita vamos a ir para allá, no sin antes ver los ejemplos de fe que están en la Escritura, hermanos. Ustedes saben, Hebreos capítulo 11, una larga lista de los hombres de la historia que estaban con una fe inquebrantable. Antes de recordarlos, tenemos que saber, hermanos, que la fe que puede haber en ti, ya sea poca o sea mucha, no puedes tú tenerla por sí solo. Tú no puedes, ahorita a lo mejor que tú estás viendo esto, tú no puedes decir, de hoy en adelante ya voy a ser un hombre de fe. Hermano, el hombre no tiene nada para poder hacer siquiera tener así de fe. Mira, sea poquita fe o sea mucha fe, es un don de Dios. Es un don que el Espíritu Santo te da. Si tú en este momento que estás viendo el repaso con otros expositores o estás viendo este repaso y estás sintiendo un poquito de fe en tu corazón, es gracias al Espíritu de Dios que está despertando eso en ti. No eres tú, ¿sí? Eso debes de tenerlo bien en cuenta. El Señor Jesucristo dijo que si tú y yo tuviéramos fe como el tamaño de un grano de mostaza, diríamos a aquel monte, quítate de ahí, arráncate y échate al mar, y el monte obedecía. Así mira de fe. ¿Cuánta fe tendremos entonces? ¿Cuánta fe tendremos entonces? Hermanos, como humanos, vuelvo a repetir, no tenemos nada, no podemos hacer nada. Pero sí podemos exclamar como aquel hombre, ¿se acuerdan? Aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado. Señor, ayuda mi incredulidad. Creo, pero es una fe débil. Es una fe pequeña. Ayúdame mi incredulidad. ¿Tú piensas que Dios se va a enojar si tú le dices, Señor, no tengo fe en ti? Hermano, si Dios ya lo sabe, no creas que a Dios le podemos ocultar las cosas. Más bien Dios está esperando a que podamos decirle, Señor, mira, he conocido la Biblia, he conocido la iglesia, he conocido esto, he conocido lo otro, pero no te he conocido a ti, Señor, tal vez. Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Hermano, tienes que saber que Dios no está esperando a que tú le digas, aumenta mi fe, y Dios va a decir, ya me lo confesaste, ya me dijiste que te falta fe, ahí está la fe, ahí está, ya eres un hombre lleno de fe. Hermano, no. Si tú le dices a Dios, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad como aquel hombre, te va a mandar a orar, te va a mandar a leer la Biblia, ¿sí? Así que si hasta hoy tú le has pedido un montón de fe a Dios y no ves cambios, no es porque Dios no te escuchó, sino es porque tú no has hecho lo que Dios te manda que hagas. A leer la Escritura, a hablar con Dios cada día, a andar en sus caminos, a hacer su voluntad. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Dicho esto, hermanos,
vamos a recordar algunos hombres grandes de fe que aparecen en la Biblia y sobre todo en Hebreos capítulo 11. ¿Se les viene a la mente algún nombre? ¿Muchos? Noé, hermanos, a Noé se le dijo, haz un arca de madera. ¿De acacia era o de qué era? Yo no me acuerdo. Porque va a llover. Hermanos, dice la historia que en ese tiempo no llovía. Nunca se había visto que lloviera. Y sin embargo le dice, haz un arca. Porque va a llover. ¿Te imaginas, hermano, que Dios te dijera, aquí creo que el mar, el más cerca está como a 3 horas, ¿verdad? ¿Te imaginas que Dios te dijera, Marco, ahí en ese campo que está ahí, allá es un barco? ¿Qué dirías? Ay, sí, pero pues, ¿para qué? Pues sí, aquí, ¿verdad? Me doy a entender, nunca había visto llover Noé. Y sin embargo, ¿qué? Esa fe se demostró con la obediencia, sin ver nada. Exactamente, acuérdense que la fe es, ¿qué? Hebreos 11:1. Noé nunca había visto llover, pero dijo, si Dios lo está diciendo, es porque así estaba esperando que se cumpliera lo que Dios había dicho. Estaba convencido que aunque él nunca había visto lluvia, pero Dios tenía el poder para hacer llover. Eso fue la verdadera fe. ¿Qué otro nombre se les viene a la mente? Abraham. ¿Qué hizo Abraham? A ver. ¿Cómo demostró su fe? Hermanos, ¿se imaginan? Estar en tu lugar bien cómodo. Estar con tu familia. Ser uno de los principales ahí. Tener tierras, tener tu casa, tener tus animales. Con los que te quieren. Todo. Y de repente escuchas la voz de Dios, te dice, ¿sabes qué? Vete de aquí. Vete de tu tierra. Oye, Señor, pero ¿a dónde? Tú vete de tu tierra, la tierra que yo te voy a... Ni siquiera le dijo, a la tierra que yo te voy a... Que te mostraré. No te está diciendo, mira, vas a llegar, mira, allá hay esto, allá hay lo... No. Tú salte. Allá yo te voy a decir. Hermanos, y obedecer. ¿Se imaginan el tamaño de fe de Abraham? Y dice el libro de Hebreos, sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. No diría Abraham, ay, es que mis hermanas, ay, es que mis hermanos que tanto los quiero. Hermanos, en las cosas de Dios no vale, no entran los sentimientos. Ay, mi mamá, que tanto la quiero, ay, no. ¿Y ahora qué va a hacer sin mí? Ay, no, yo creo que esta voz que estoy escuchando es del diablo. ¿Sí o no? Podemos confundirnos. ¿Qué otro nombre se les viene a la mente? ¿Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Quiso dejar la grandeza terrenal, perder todos los placeres y los privilegios de un reino, del reino más grande de aquel tiempo, por sufrir con sus hermanos, por creer que Dios podía liberar a su pueblo y que lo iba a utilizar a él para libertar a ese pueblo tan grande. Abrió el Mar Rojo. Si es, prefirió las riquezas celestiales, ¿verdad? Que las riquezas terrenales. Él comprendió lo que decía Pablo, que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué? ¡Qué fe, hermanos! Seguramente todos estos hombres se paraban en la madrugada a hablar con Dios. Seguramente estos hombres, antes de hacer cualquier cosa, se comunicaban con Dios, Dios se comunicaba con ellos. Y vuelvo a decir, ¿verdad? Y el himno, como dice el himno, ¿y tú? ¿Y yo? Dios nos ayude, hermanos, para que podamos hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida. Sabemos cómo hacerlo. No necesitamos descubrir como lo hizo María. ¿Se acuerdan en el estudio de ayer? Nosotros ya lo descubrimos. Solo nos falta ¿qué? Hacerlo.
De nada nos sirve saber, de nada nos sirve el saber si no vamos a hacer las cosas, a llevar en práctica las cosas. ¿Qué otro nombre se les vino a la mente? Moisés, Isaac. Así es. Hermanos, hombres de fe. ¿Y qué diremos, verdad? Así dice. De todos esos hombres que apagaron fuegos impetuosos, que cruzaron el mar en seco. ¿Qué más? Murieron aserrados, hermanos, el profeta Isaías. ¿Te imaginas lo que es morir aserrado? Y siquiera hubiera sido con una sierra eléctrica como las que hoy existen. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué cuánta fe se necesita para poder morir así y no exclamar maldición contra los que te están haciendo eso? Qué palabras, hermanos, de los cuales el mundo no era digno. Pero que no han recibido su recompensa, sino que están esperando para que cuando venga Jesús por segunda vez, todos reciban la recompensa al mismo tiempo. Hermanos, qué sabiduría de Dios, qué paciencia de Dios, qué poder de Dios. ¿Se acuerdan de Juan Jos? ¿Cómo murió Juan Jos? En la hoguera. En la hoguera. Pero ni un lamento, ninguna palabra de maldición, ninguna palabra de que iba a renegar. Dice que todavía les dijo a sus asesinos: ¿y por qué prenden el fuego por atrás? No tienen valor de prenderlo aquí enfrente de mí. Y dice que le prendieron fuego. Y mientras él estaba quemando, él estaba cantando. Él estaba alabando a Dios. Y muchos como Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, ¿te das cuenta dónde estás? Me doy cuenta dónde estoy. Yo espero, hermanos, que como los apóstoles, ¿verdad? Durante mucho tiempo anduvieron con Jesús. Pero ¿cómo eran? ¿Se acuerdan? Andaban peleando y andaban con Jesús. Yo espero que en algún momento, así como cambió Jesús la vida de los apóstoles, cambie tu vida y cambie mi vida. Porque ahorita pudiéramos decir, viendo las cosas positivamente, andamos con Jesús, pero todavía somos como aquellos, ¿verdad? Tal vez murmurando, viendo las cosas terrenales, viendo quién va a ser el mayor, pero en algún momento Dios cambió su vida. Yo espero que en algún momento Dios puede hacer las cosas, pues cambie nuestra vida. Claro, yo sé, ¿verdad? Que tenemos que hacer nuestra parte, que tenemos que hacer lo que nos corresponde. Dios nos ayude, porque hasta para eso, hermanos, disculpe la expresión, somos inútiles. No hay nada que el ser humano podamos hacer. Dios da el querer. Como el hacer, ojalá Dios nos dé el querer de acercarnos a Él. Dios nos dé el querer de poder consagrarnos a Él. Dios nos dé el querer de ejercer esa fe en Él. Pero una fe viva. No una fe nada más de decir, pues yo creo. Y que los actos no demuestren una vida de fe, como lo dice Santiago, ¿verdad? Tú dices que crees, pues también los demonios creen y tiemblan. Muéstrame tu fe sin obras, pero yo te voy a demostrar que mi fe con mis obras, hermanos, una fe que obre, y no una fe nada más ahí de decir. Y con esto entramos a la última parte, la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquí está
la paciencia de los santos. Hermanos, está hablando de las características que va a tener el pueblo de Dios al final del tiempo. De hecho, todo a lo largo de la historia, el pueblo de Dios siempre tuvo estas características. Y las características que se pidieron hace años no van a cambiar al final del tiempo, tienen que ser exactamente las mismas. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no en Jesús. Yo sé que si le escarbáramos aquí, hermanos, pero no es nuestro estudio y no tenemos tiempo. Así que nos vamos a limitar solamente a entender esto. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Qué es tener la fe de Jesús? Cualquiera puede tener la fe en Jesús, pero no cualquiera puede tener la fe de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Pues sí, mucha, pero ¿cuál? Pues sí, pero a ver, ¿cuál es la diferencia? Ok, a ver. ¿Alguien más? A ver, Marco. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, en la historia esa de la barca que ya se ha mencionado, podemos encontrar ahí la fe de Jesús. Es esa seguridad completa de que Dios estaba con él en la tormenta. Así también nosotros. Seguridad completa de que Dios está conmigo. Así es, ¿verdad? Una confianza completa en Dios. En los momentos buenos. Si ustedes recuerdan, hermanos, el Señor Jesucristo en varias etapas de su vida decía palabras como estas: no me ha dejado solo el Padre. ¿Tú pudieras decir que Dios no te ha dejado solo? A lo mejor no, porque sabes quién eres, porque sabes lo que haces, sé lo que hago. Yo no puedo decir con toda confianza, no, porque yo sé que no cumplo, pero el Señor Jesús estaba seguro. ¿Se acuerdan que Jesús decía palabras así? Gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por estos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús decía así? Y en las últimas horas de vida de Jesús, en el Getsemaní, Padre, si es posible. Fíjense que en aquellos momentos que yo cité, las citas que dije hace un momento, pues estaba Jesús en un pasaje de su vida tranquilo, donde no había peligro, donde pues todo, aunque siempre fue perseguido, pero iba bien. Y decía Jesús, mira, no me has dejado solo, porque siempre hago lo que te agrada. Gracias porque me escuchas, Señor, yo siempre que tú siempre sé que siempre me escuchas. Pero en el monte de Getsemaní no eran los mismos momentos. En el monte del Getsemaní era en medio de la tormenta, era en medio de la oscuridad, era donde Satanás mismo en algún momento se le presentaba a Jesús y le decía: ¿y tú dices que eres el Hijo de Dios? Vete cómo estás, mírate cómo estás, demacrado, enfermo, tu mente no te funciona bien por falta del alimento, pálido, ensangrentado, empolvado, pobre. Y eres el Hijo de Dios. Y Satanás con un porte de príncipe. ¿Quién parece más hijo de Dios? La duda. Los sentimientos. Mira, y tú siendo hombre, y dices que eres Jesús, dices que eres el Hijo de Dios. Pero en medio de eso, hermanos, Jesús acudió a su Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Así es. Y entre más se oscurecía, entre más oscura era la noche, dice que oraba más intensamente.
No confiaba en él, en su humanidad. No confiaba en él, no se veía a él, veía a su Padre. Hermanos, también tú y yo, en los momentos más oscuros, yo sé que es bien fácil decirlo, hermano. Por eso, en el momento en que estamos bien, hay que hacer crecer la fe con la ayuda de Dios para cuando venga el momento. Jesús no se preparó en el momento. Jesús tuvo toda una vida de preparación para cuando llegara el momento de prueba. También nosotros, hermanos, todo este tiempo de paz y de bendición que Dios nos ha dado es el momento de preparación, porque no sabemos cuándo venga el momento de prueba. Y entonces tenemos que aferrarnos a nuestro Padre también, tenemos que aferrarnos a Jesús, pero siempre decirle, si tú tienes una enfermedad, si tú tienes un problema grande, como seres humanos cometemos el error de decir, Señor, resuélveme el problema, Señor, cúrame esta enfermedad. Hermanos, equivocación. Tenemos que decir las últimas palabras que Jesús dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y de esta manera, hermanos, Jesús venció. Jesús prevaleció y pudo cumplir con la tarea que él tenía, salvar a la humanidad. Marco. Eso, eventos de los últimos días nos dice que las congregaciones aquí, cuando salimos a predicar el evangelio, son los momentos en los que recibimos la lluvia temprana. Una preparación para cuando llegue la lluvia tardía podamos recibirla. Así es. Miren, hermanos, lo que dice aquí. Con esto ya vamos a ir terminando. Tener la fe de Jesús significa no solo ser obediente a Él y a su palabra, a semejanza de la fe que Él tenía en Dios, sino también tener una experiencia diaria y vital con Jesús. Es entender y actuar en consecuencia, que solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria, podemos tener una relación salvadora con Dios. Tener la fe de Jesús significa que Él y su fe habita en nosotros, pues Él es el verdadero fundamento de nuestra fe. Nuestra fe a veces puede ser endeble, pero Jesús es digno y podemos reflejar su fe en nuestra propia experiencia. Además, que nos sea acreditada por el don de su gracia concedida a todos los que creen. Hermanos, termino con una historia que tal vez ustedes que están aquí o que me están viendo, tal vez saben. Estaba platicando un creyente con una persona que no era creyente, con uno de los que se hacen llamar ateos, ¿verdad? Dicen que los ateos hablan más de Dios que a veces ni los mismos creyentes, ¿verdad? Pero esta persona decía, no, yo no creo en Dios y esto y lo otro. Entonces la persona le dijo, la creyente le dijo a la que no lo creía, dice, bueno, te voy a poner dos perspectivas, te voy a poner dos ejemplos. Supongamos, le dice el creyente al ateo, que tú tienes razón. No hay Dios, todo es un cuento, no existe, viene la muerte y todo se acabó. ¿Qué perdí yo por haber creído? ¿Qué perdí yo por haber creído? Da buenos consejos la Biblia, no tomes, no andes con las demás mujeres, lo que ya sabemos. Me ayudó en mi vida, no existe Dios, pero me ayudó en mi vida. Evitar problemas, evitar divorcios y evitar tantas cosas. Y morí finalmente. ¿Qué perdí? Nada. Y ahora le dice al creyente al ateo, pero ¿qué si es verdad? ¿Qué si hay un Dios?